estamos en la hora. Bien, estimados, sean todos muy bienvenidos a una nueva sesión de Gran Round número 6, caso clínico número 6. Presenta el estudiante de práctica profesional Tomás Ortiz por segunda instancia, ¿verdad, Tomás? Exactamente, segunda vez. Segunda vez, ¿ya? Tomás, adelante por favor con su caso. Perfecto. El expositor declara no presentar conflicto de intereses con la siguiente presentación. Entonces, comenzamos con el caso, consulta 22 de julio de 2022. Tenemos los antecedentes del paciente de sexo femenino, edad 80 años. Motivo de consulta, acude por exámenes para operación de cataratas. En la bimbioscopía, ojo derecho, nada especial, y ojo izquierdo, opacidad de medios. Y agudeza visual, no se tiene historial alguno. Entonces, con estos pocos datos, ¿qué antecedentes y o preguntas añadirían? Javiera Olivares. Javiera. ¿No? Ok. Felipe Palacios. Felipe Ah, Palacios. Ahí está. sí, ahí. ¿Puedes regresar al anterior, por favor? Mm, bueno, principalmente indagar sobre uso de lentes, si es que, bueno, qué molestias asociadas a esta operación de cataratas. También preguntaría desde cuánto tiempo las tiene y, o bueno, siente estas molestias. Y bueno, además de eso también los antecedentes mórbidos y creo que solo eso. Tomás, ¿qué opina al respecto? Perfecto. Yo me iría un poco más por lo general. Última consulta oftalmológica y la refracción anterior, si es que la posee en algún papel, o nosotros hacerlo con el lensómetro, si es que tiene sus lentes, antecedentes mórbidos oftalmológicos, bien ahí, y preguntar también por cirugías anteriores y también expectativas de la cirugía a la que se va a someter, la cirugía de catarata. Entonces, ¿qué exámenes solicitarían ustedes a este paciente? Ramón Salinas. Ramón. Carolina Rodríguez. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ¿Sí? no la vemos así. Ahí, ahí se ve. Ahora sí. Ahí sí. ¿Qué examen solicitaría? Bueno, la agudeza visual que presenta el paciente. Em, ¿Puedes como devolverte un poquito? Solicitaría también una microscopía especular para ver qué técnica usar para la extracción de la catarata. También una biometría óptica o ultrasónica dependiendo del paciente. Y hay un OCT para ver si es que tiene algo a nivel retinal que le haga no usar lente intraocular multifocal. Y eso. Que le haga no usar. Será la O mejor. sea que, no, no es la mejor palabra. Que no sea como candidato a multifocal. Ok, ok. Tomás, adelante. Entonces, podría ser topografía corneal, ecobiometría Tomás, óptica, OCT. ella no mencionó topografía corneal. Exacto, podría mencionar la topografía corneal. ¿Por En qué? caso de alguna Explíquele a la compañera por qué usted pidió topografía y bajo qué circunstancias ella no la pidió. O Carolina, por favor, ahora viendo esto, topografía corneal, ¿por qué no lo pediste? La verdad es que no se me ocurrió. No, no lo pensé tampoco, pero quizás para ver cómo está el estado corneal del paciente, como si Quizás. tiene alguna irregularidad o algo. ¿Por qué? para ver el estado corneal del paciente en caso de que quizá tenga un astigmatismo alto, podríamos verlo en la topografía que después nos va a ser útil en la selección del lente, en el cálculo del lente intraocular. Podría ser esa la... ¿Es que podría o es? O sea, es.
Ya. Perfecto. Ahora están hablando, porque también hay veces que cuando hablamos de un cálculo lineal intraocular, sobre todo con las nuevas fórmulas que requieren más Ujú, antecedentes, necesitamos el total corneal power, ¿verdad? exacto. Entonces, Quiero que, ojalá que podríamos dejarla hasta ahí, que igual quiero hablar un poco de eso después. Se me está adelantando un poco al caso. ¿sabes lo que pasa, Tomás? Sí. Dependiente que sea parte de los antecedentes posteriores. Ujú, Vemos que en el fondo topografía corneal y en el fondo podría requerirse para analizar si tiene un astigmatismo alto. El tema es que ujú, estamos dando por alto que tenemos las actuales fórmulas ya no se basan solamente en la queratometría, sino que se basan en el poder corneal total con ray tracing. Y esa esperaría yo exacto. que fuese la argumentación para poder definir por qué la topografía corneal sí va o no va. Y no porque el evaluar el estado corneal, en el fondo para el paciente, te creo que le podemos explicar de esa manera. Pero por favor, contenido, ¿ok? Bien, vamos con... Exacto. Sí. Entonces, topografía corneal, ecobiometría óptica, OCT, microscopía especular, tonometría, más que nada por la edad del paciente, y una paquimetría ultrasónica. Quizá Ya. para hacer la comparación con la topografía, con la paquimetría que nos da la topografía corneal. Claro, Tomás, la compañera mencionó microscopía especular. Sí, creo recordar que sí mencionó microscopía especular. Sí, fue la Sí primera. mencionó. Sí la Sí. mencionó. Sí la Y mencionó. OCT dijo biometría óptica OCT y metría las tres. Dijo esas tres. Estoy casi seguro que dijo esas y tres. tonometría no lo incluyó. ¿Y por qué usted quiere incluirlo, Tomás? Más que nada por la edad del paciente, 80 años, quizá. Más que nada como una revisión. ¿Y la paquimetría ultrasónica por qué lo está agregando? Una comparación con la paquimetría que nos daría la topografía corneal. Más que nada eso. Ok, listo. Adelante. Entonces se le solicitó al paciente OCT, ecobiometría óptica, topografía corneal y microscopía especular. Esa es la orden que llegó al centro. Entonces, en los exámenes, primero tenemos el OCT. Bien. Javier Olivares, entiendo que se volvió, que ahora sí se pudo conectar. Sí, profesor, disculpe. Hola, ¿me escucho? El atraso 50, por favor, Sandra. Aunque entre 3 minutos tarde. Pero es atraso, es atraso. La cirugía se Ah, atrasó 3 minutos por culpa de Javierita Olivares. ¿Ah? Que digo, pero no. ya vamos, adelante. Ya, este es un retina más de ojo derecho. Y lo importante que se puede destacar es que se observa que la retina está de una manera inclinada. Eh, Puedo deducir que quizás es un estafieloma posterior, pero igualmente vi que no tenía la refracción de este paciente. Por lo tanto, no sé si es un miope o un miope alto, pero creo que puede ser un estafieloma posterior. Mm, Puedo decir también que a superior se ve que hay, o sea, se ve que a superior como que si hubiera un mayor grosor, pero en realidad es por este estafiloma que creo yo que puede ser. Pero, Pero fuera ¿qué es de lo que más le llama eso, la atención, Javiera? me llama la atención la inclinación de la retina. ¿La qué, perdón? Como la inclinación de la retina, como la... Ok, entonces tenemos inclinación de la retina. ¿Qué más? ¿Qué otra información puede deducir de acá? mm, que no, que no me fijaría tanto en los valores en realidad, o sea, en los colores del mapa de abajo, del mapa central, del grosor central, porque a nivel central veo que está en grosor normal. ¿Y por qué cree usted que está en rojo ahí en la base referencial? Mm, No puede ser por eso que digo yo que creo que puede ser por por la retina inclinada. Pero usted está mirando la retina, ¿no es cierto? Sí, La retina está inclinada, pero usted cree que esa retina, ahí dice que el grosor de aquella región está por sobre los parámetros de normalidad, o sea, sí. o valores referenciales, siendo más exacto, ¿verdad? Y por lo tanto dice que tiene un edema, eso en el fondo es valores por alto en el paciente con edema macular. ¿Y usted está viendo que el paciente tiene un edema macular? No, no tiene edema macular.
¿Cómo explica aquello entonces? Ahí está el trabajo del tecnólogo médico. Para esto nos entrenamos. Claro, yo pienso en el estafiloma solamente, el estafiloma posterior. O sea, esa curva que hace la retina, pero Ok, no sabría Javier. decir. Tomás, a ver. Como toma el grosor en el plano y la retina está inclinada, entonces toma ese punto como que estuviera engrosado, siendo que solamente está inclinado. Y eso hace ver que se ve como engrosado cuando en realidad no lo está. No, eso no es así, Tomás. No. No. Entonces, Este examen está mal hecho. está mal puesto también, por ejemplo, que sería la fobia dentro del Thickness Map Full Retina, arriba, que se ve también. Si ustedes se fijan, muchachos, la cruz roja, el punto de intersección entre el scan horizontal y el scan vertical, que son las dos líneas rojas que están en el mapa, están cortando la fobia efectivamente, ¿verdad? De hecho, por eso aparece la fobia tanto en el corte horizontal y en el vertical, ¿no es verdad? Pero el punto amarillo, que es el que representa dónde está la fobia localizada, está mucho más arriba. Por lo tanto, está midiendo como fobia no aquella sección que está mostrando en el corte. Cuando aquello ocurre, lo que debe hacer el tecnólogo es move fobia y centralizar la fobia, mover el punto amarillo donde está realmente la fobia. Y eso ocurre cuando los pacientes tienen una retina inclinada, ¿verdad? Pero no porque la segmente mal, sino que básicamente reconoció otra sección como fobia, dada la amplia atrofia retinal o el adelgazamiento retiniano generalizado que tiene. Por lo tanto, yo debiese esperarme una retina más delgada que más gruesa, ¿verdad? Ujú. Así que esto claramente tiene un artefacto de segmentación. Por lo tanto, por esa razón yo no debiese fiarme de ese valor 316. ¿Ok? Tomás, yo esperaría que usted como persona que montó este caso clínico y no sé si tuvo participación en la realización de estos CT, No. se hubiese dado cuenta de aquello. Sí, o sea, arriba en el Thickness Map Full Retina se ve que está desplazada la fobia en comparación con los dos planos del eje. Exactamente. No está puesto O bien. sea, más allá de hacer el examen, nuestro trabajo es ver que efectivamente los parámetros que está entregando ahí correspondan. Hay veces en que uno no puede modificar más cosas y en el fondo uno tiene que mandarlo así como está, pero debe informarlo. Exacto. Es Sí. fácilmente corregible en la medida que se identifique que está movido el punto de la fobia. Y eso te altera todos los Ujú. parámetros del valor referencial que existen abajo. Exacto. Bien, adelante. Continuamos. Perfecto. Y creo que no sé. Creo que lo pasé. ¿Sale el texto? No alcanzo a ver. No, A está. ver. Ahí está, ahí sí. Bueno, nos obtuvo CT de ojo izquierdo por opacidad de medios. Entonces pasamos al siguiente examen, Ese cuadradito yo creo que usted puede la cerrarlo. microscopía. ¿Qué es ese cuadrado que está ahí? ¿Dónde? Hay un cuadrado que nos aparece a nosotros tapando la imagen. Eso tiene ¿Por que ahí sí? cerrar. No, tiene que cerrar eso. ¿Qué es lo que es eso? Son los No lo sé. diagramas. No, yo no lo veo, no veo nada por si acaso. No. ¿Es de arriba? No, el de arriba y al costado aparece un cuadro. Y eso me imagino que es lo del Zoom. Sí, profe, esos son los participantes. Son los participantes. Tienen que moverlo hacia el Ah, lado. ya. Ahí sí, creo que ahí está. Ahí sí, listo. Ahí sí, perfecto. Ya, adelante. La Ya, microscopía perfecto. especular entonces, ¿qué le parece si nos la interpreta Fabián Soto? Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, ya. Bueno, aquí se ve la microscopía especular de ambos ojos. Se ven los conteos de células y la hexagonalidad también, que se observa que no está preservada la hexagonalidad de las células. Y
¿Cómo no está preservada la hexagonalidad? ¿Eso en un porcentaje? Claro, del porcentaje de hexagonalidad. Por eso, desarrolla un poco más el concepto, por favor. Que según los valores que está ahí, que se ven en ojo derecho 37% y en ojo izquierdo 41%, eso está fuera de los valores de normalidad porque, como se puede observar en las imágenes, en la segmentación de las células no se ve preservada esta como hexagonalidad habitual que dice tener esta capa de la córnea. Y eso, ese 37% es que está un 37% en porcentajes de hexagonalidad o fuera de hexagonalidad. Solo para saber si entiende el valor. Si no me equivoco, es el porcentaje de hexagonalidad. No O hay que sea esté que fuera, si no me solamente equivoco. un 37% de las células cumple con ciertos valores de hexagonalidad. ¿Aquello? ¿O al contrario? No, creo que al contrario. Creo que ese valor representa lo contrario. Es que creo no me sirve mucho. Ariane, por favor. Sí, quería complementar un poco la pregunta. En el fondo, tal vez saber cuáles son los rangos de normalidad de hexagonalidad y por qué un paciente puede perder o puede disminuir el porcentaje de hexagonalidad. Si no me equivoco, si es que mal no recuerdo, era un 30% o un 40% de la hexagonalidad. Y se pierde la hexagonalidad porque al perderse células endoteliales, las células que están ahí que no se vuelven a multiplicar, ocupan los espacios de las células que están perdidos y por lo tanto al rellenar esos espacios se va perdiendo la hexagonalidad de aquellas células. Tomás, por favor. Bueno, acá lo importante es recalcar la densidad celular que sale en valores rojos, eso quiere decir bajos en el ojo derecho, que tiene 1464, y de 1940 en el ojo izquierdo. Tomás, me gustaría corregir al compañero. Más allá Bueno, el valor de normalidad es de 50. Y más que nada, la hexagonalidad se perdería en caso, por ejemplo, de trauma, de cirugía, de alguna distrofia, se podrían perder la hexagonalidad de las células causando polimorfismo, si no me recuerdo. Sí, polimorfismo, la palabra. Sí. Entonces, Estos valores, efectivamente, como están en rojo, se pierde la hexagonalidad de las células y hay un polimorfismo de las células, en este caso. Hay que notar también, en este caso de la microscopía especular, que es una toma automática que hace el equipo, como se puede notar, y que aparte, lo siento, se pasó solo. Y acá podemos ver una zona que pierde el equipo al hacer esta toma automática, que no logra hacer el conteo celular en esta parte. ¿Continúo? Que no logro ver las cámaras, entonces no sé si me está dando el visto bueno. Perfecto. Entonces acá tenemos también la microscopía especular, pero con un conteo manual, en los que vemos un aumento de la densidad celular en el ojo derecho de 1900 y uno en el ojo izquierdo de 2146. Y el aumento de la hexagonalidad que se logra ver de mejor manera en estas fotos de forma manual, que tenemos de un 53 de un 52%. Y la variabilidad celular que también está en sus datos correctos en el ojo izquierdo, que es de 35. Entonces, ¿a qué podríamos? Es que ya lo respondí igual, que esta diferencia de densidad celular. No sé si continúo. continúa, sigue adelante, por favor. Entonces, acá tenemos el máster. Que se refiera... ¿Claudio? Sí, Ariane. Claudio, ¿sabes qué? Es que, a ver, yo no conozco el equipo que usted está usando ahí, Tomás, Conan, sí, perfecto. pero de todas maneras me preocupa que haya una variabilidad tan alta, Exacto. digamos, entre un número y otro. Entiendo que el examen fue hecho del mismo momento, me imagino, no sé, el mismo día Sí, el paciente. toma una misma foto. Lo que hace el Conan, por lo menos en este caso, es sacar una foto de ambos ojos, se queda con una y con esta misma foto uno puede hacer el reconocimiento automático, el conteo automático de células y después con la misma foto hacer un conteo manual. Y la gracia es comparar estos dos, los dos valores que nos dan estos
El examen Pero nos da el equipo. la diferencia yo diría que, o sea, no sé si Es estadísticamente es significativa, pero clínicamente es significativa. O sea, en el fondo de tener exactamente, por lo mismo que algo digo, que por está el tema de absolutamente... que hace el conteo celular en el automático, podemos ver que Mm. acá podemos ver una presencia de una guta, por así decirlo, que también puede ser en parte que la toma no se logró de buena manera, el paciente quizás no cooperaba o la foto no se logró de la mejor forma, y se puede ver como esta zona oscura que el equipo no la logra reconocer y no logra hacer el conteo correctamente en la forma automática. No así en la forma manual, que podemos ver un incremento de la densidad celular y que ahí se asemeja un poco más a ambos ojos. Y se asemeja más en realidad viendo la foto así, me da la Así impresión de que tal está cual, mejor exactamente. delimitada la célula. O sea, ¿usted recomendaría en ese sentido el conteo manual por sobre el automático? Exactamente. Es Ya, importante, bueno, es importante tener estos dos datos, el manual y el automático, pero en casos de que tengamos gutas o que hayan zonas en que no podamos ver bien las células, es más importante fijarse en el conteo manual, porque ahí al final es donde nosotros actuamos y hacemos el conteo y nos cercioramos de que está bien hecho el examen. perfecto. Muchas gracias, Tomás. Perfecto. Ahora sí, continuamos al Ion Master. No sé si alguien quiere. Ramón Salinas, por favor. A Ramón Salinas ya le pregunté y no estaba. Ignacio Sepúlveda. ¿Cuándo Ahora estaba? volvió. ¿Y delante qué pasó? Es que había tenido problemas con el navegador, así que me demoré en entrar. Lo siento. Ya, ok. Bueno, lo mismo, Sandra, por favor, que quede registrado el atraso. Y en este caso, Ramón es mayor tiempo. Adelante, Ramón. Ya, al Ion Master, del ojo derecho se ve que el valor del SNR está un poco por bajo porque debería alcanzar los 200. Y el SNR individual de las tomas de los largos axiales también están elevados porque deberían ser de 2. En el ojo izquierdo se ve que a causa del problema que tiene el paciente no se logró la toma, que puede ser por la densidad de la catarata. Y los otros valores del ojo derecho están, en cuanto a las K, están bien las tomas, como que la variación es baja. Una córnea plana, una córnea curva. La córnea es más bien plana, porque tiene K de 34. Ya. Es bastante plana. ¿Continuó? Se fue la profesora Helen y como que se le está olvidando refractiva de cálculo de línea. ¿Continuó? O Ya. ¿Y ¿Sabes qué pasa con el blanco también, blanco, con la cámara anterior? exacto. Ariane, ¿sí? Sí, a mí me hace un poco de ruido, Ramón, el lenguaje técnico, ¿ya? O sea, en el fondo las K, ¿qué son las La K? esqueratometría. La esqueratometría. Eso, la esqueratometría. Estamos en una instancia que, si bien es de aprendizaje y es medianamente de confianza, tenemos que darle cierto nivel de formalidad, ¿ya? Sí. Y el estar en 34, o sea, pongámosle un poco más completemos la oración, digamos. Completemos la oración, vamos, preparación para el examen de título, muchachos. Aquí nosotros le estamos ayudando a usted a preparar el examen de título. Entonces, lo que yo esperaría es que ustedes me dijeran acá. Bueno, el paciente hizo una biometría óptica, claramente este es el formato del IOL Master, ¿verdad? Este equipo mide, de hecho, indica claramente que el ojo derecho ya tiene un lente intraocular porque indica Exacto. fáquico Pseudofáquico clínico. el ojo izquierdo es totalmente fáquico, de hecho todavía tiene cristalino, probablemente es la razón por la cual tiene que ser una catarata más o menos densa, porque no nos dio medidas, ¿verdad? Sin embargo, Exacto. el ojo derecho nos da una longitud axial de 30 a 31 milímetros, o sea, es un Sí, ojo claramente bastante largo, ¿verdad? Por otra parte, tenemos una esqueratometría en ambos ojos, bastante planas, ¿verdad? Y no obstante, también podríamos inducir que el paciente no tiene una buena calidad lagrimal porque claramente la última toma, si bien seguramente se fueron repitiendo, y cuando uno deja estas tomas, cuando no toma un punto, es porque ya tomó varias veces y entonces ya quedó ese punto ahí, es mejor mandarlo. Entonces claramente fue difícil hacer las tomas de la queratometría.
Por otra parte, vemos una cámara anterior de 4.44 en el ojo derecho, lo cual habla de la presencia del lente intraocular, ¿verdad? Y en el ojo izquierdo, con el cristalino de 3.48, por lo tanto, eso indica que tiene una cámara bastante amplia. Y en la distancia blanco-blanco tiene 11.6 y 11.9. Así que también se ve bastante bien una distancia blanco-blanco ahí para efectos de que haya que calcular un lente intraocular especial para este paciente en el caso de que se rompa la cápsula, haya de ser que una extracapsular, ¿verdad? Así que eso se puede inducir. O sea, Claudio, Ariane. quisiera hacerte una observación. Tú sabes que yo me voy a ir siempre al lado del glaucoma. ¿Sí? Ojo, que si bien las cámaras son amplias, tenemos 1 milímetro de diferencia entre la cámara del ojo derecho y la cámara del ojo izquierdo. Es un 25%, por lo tanto, en el fondo podemos además inferir que esa catarata tal vez está, digamos, teniendo algún efecto, ¿cierto? Es que yo me esperaría esa diferencia, Ariane, por el tema de que no hay cristalino en el ojo derecho. Exactamente. Sí, En el intraocular del ojo derecho. Claro. Entonces, en general pacientes con lente intraocular, que por lo menos que he visto acá, que han llegado con lente intraocular y se le ha sido el máster, tienden a tener estas cámaras amplias de 4.x, que es bastante habitual. Ya, que tiene que ver con la posición del lente. Con la posición, o sea, sí, con el lente intraocular que está puesto y la cámara que queda bastante amplia en comparación al otro ojo que tiene su cristalino normal, y tienen cámaras que van desde 2 a 3 por ese rango. Entonces, muchachos, ¿vieron cuánta información logré extraer yo del informe del Ion Master sin ser yo especialista en temas de cálculo de lente intraocular? Ese es un lenguaje común que tenemos que tener por defecto todos los tecnólogos. Así que, muchachos, por favor, elevemos el nivel de interpretación de estos resultados. Lo mismo también con la microscopía especular y con el OCT. Bien, continuamos. No sé si lo dijo también el profesor, pero también coincidir que el largo axial del ojo derecho 31 puede coincidir con la alta miopía que se ve en el OCT de ojo derecho. Aparte de eso, acá tenemos la fórmula SRKT con ojo derecho. Podemos ver que nos da los datos, pero en ojo izquierdo no se logró obtener el largo axial de ojo izquierdo, por lo tanto no nos da ningún lente en el ojo izquierdo. Entonces, ¿qué hacemos en esta situación cuando no tenemos el largo axial y no nos da algún lente? ¿Qué cree que debamos hacer en este caso, Nicolás Valdés? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ocupar un biómetro ultrasónico, que aumentar la ganancia para poder medir en ojo izquierdo. ¿Usaría alguna técnica en particular, Nicolás? De inmersión se suele ocupar. Aunque tengo entendido que de contacto se ocupa para gente que no se puede acostar en camilla, pero generalmente se ocupa de inmersión. Ok. Perfecto. Perfecto. Justamente fue eso lo que se hizo en este caso. No tengo las fotos de la ecobimetría de inversión porque se ocupan y se ponen en el equipo, así que acá por lo menos podemos ver que el largo axial en ambos ojos está puesto con un asterisco. Eso quiere decir que se puso el largo axial que se obtuvo en la ecobimetría de inversión. 31,92 y 30,72 en ojo izquierdo, lo que nos da las fórmulas, el cálculo de lentes para ambos ojos, con la fórmula de SRKT y con la fórmula de Holaday. Saque el cuadradito ese del texto del chat. Sí. Ahí sí, ahí debería verse. Sí. Ahí. Y la fórmula de Holaday. Okay. Pasamos entonces a Pentagram. Ignacio Sepúlveda, vamos, póngale talento. Hola, buenas. Buenas. Ya. Con talento, con talento. En el mapa sagital se ve un patrón no sé qué tipo de patrón, pero no es un patrón corbatín. Me podría pensar en uno ovalado, pero no estoy seguro. En el mapa de elevación frontal hay una, a nivel central, en los 3 milímetros centrales se encuentra
una disminución, por lo que me podría indicar que el paciente ya tuvo una cirugía refractiva. ¿De qué tipo? De hecho la tuvo. Hablamos de Sí, que la tuvo. se operó catarata. ¿A qué tipo de cirugía refractiva usted se refiere? ¿La cirugía de catarata me va a dar este patrón? No, al láser. La cirugía de catarata se hace con láser. ¿De qué tipo de cirugía está hablando? LASIK, PRK. Gracias, Ignacio. Dejémosla ahí. Montserrat Varela. Hola, ¿se escucha? Sí. Respondo lo de la cirugía, ¿o no? Haga la descripción porque el compañero no logró llegar por favor, haga el resumido nuevamente. Ya, acá se ve una topografía Pentacam donde están los 4 mapas refractivos que tiene un QS OK, por lo que es un examen confiable, una queratometría más curva de 35.2 y un astigmatismo de 0.2, en donde aquí sí se puede observar, de acuerdo a la curvatura sagital, o sea, a ese mapa que hubo una cirugía láser para un paciente de miopía, porque se puede ver que es más plano en el centro. Y los mapas de elevación frontal y posterior se encuentran también alterados, y en la paquimetría se puede observar que es una córnea bastante delgada con una posición más fina de 370. Ok. Adelante, Tomás. Ay, lo siento, se me adelantó. Y aquí tenemos el ojo izquierdo. ¿Se ve ahí? ¿Se escucha, profe? Sí. Ya tenemos topografía corneal Pentacam, ojo izquierdo. El QS dice OK, pero está en amarillo, entonces no lo vería como 100% confiable. Quizás repetiría la toma. Con respecto a las queratometrías, tiene una máxima de 38,1 y la otra es de 36,5, que son bastante planas. Astigmatismo de 1,6, y en cuanto a los mapas, respecto al mapa frontal, se observa una máxima curvatura también de 38,6 central, y a la periferia se observan las máximas curvaturas de 42,2 y 42,7, lo que tiene relación con la cirugía que decían mis compañeros del LASIK, de miopía, porque curvaría la córnea más en el centro y dejaría la periferia más prominente. Respecto a los mapas de elevación frontal y posterior se ve normal, y el mapa paquimétrico... Nicolás, ¿quiere repetir? Sí, perdón, disculpa. Repetir lo que acaba de decir del patrón, por favor. A ver si yo lo entendí mal o lo dijo mal. ¿Qué cosa? ¿Cómo es la curvatura después de una cirugía para miopía? Debería estar más plana en el centro y las curvaturas periféricas deberían estar un poco más altas, ya que el láser... Creo que lo había dicho al revés, pero no estoy 100% seguro. Según yo no, pero... Adelante. Y en el mapa paquimétrico tiene una curva, tiene un grosor de 419, por lo que está bastante delgada. Y tiene también que ver con la cirugía LASIK que se hizo. Eso. Esto hace mucho sentido. Recuerden que nosotros no analizamos los exámenes por sí solos. Esto hace sentido con los valores de queratometría que nos está entregando de IOL Master. En el IOL Master. Creo que esto también me entrega respuesta de por qué el paciente tenía cierta sequedad ocular, ¿verdad? Ciertas alteraciones de la superficie. Creo que esto nos empieza a orientar respecto a qué es lo que le pasaba al paciente. Ahora,
el paciente claramente tenía 31 milímetros de largo en el ojo derecho, en el otro ojo, finalmente, ¿cuánto nos dio? 30 con la ultrasónica. 31.9, creo, casi 32. O sea, casi, muy parecido a lo que Sí, parecido. ¿verdad? Al otro ojo. Entonces, ahora, ¿será que lo operaron cuando no tenía tanto? Ahí empiezan a quedar, el tema es cuándo, porque ella no manifestó en ninguna parte en la anamnesis de que había sido operado de cirugía refractiva, ¿no? Exacto, o sea, hay que tener en cuenta que es una paciente de 80 años, entonces cuando se le pregunta, ¿usted ha sido operada antes? ¿Ha hecho alguna cirugía antes? Quizá ellos van a decir, sí, me operé para ver mejor, y no se sabe, pero no se sabe qué se hizo, entonces nosotros no tenemos ese tipo de datos en este tipo de consultas. Que generalmente vienen con la orden de examen, nosotros hacemos los exámenes simplemente. Entonces uno hace esas preguntas para orientarse un poco, más que nada eso. Hacemos los exámenes, Entonces, pero no simplemente. Cuidado. no simplemente, sino que tenemos que De hecho, también preguntar para poder... complejamente hacemos los exámenes, ¿verdad? Porque Exacto. es lo que nos da de comer. Muy complejamente. Muy bien, ya. Exacto. Vamos. Bruno, por favor. Hola, ¿me escuchó? Sí. Quería saber si es que se considera esta prueba confiable, sobre todo en el otro ojo, con tantos puntos extrapolados. Creo que en el ojo anterior era como mucho, demasiado. Sí, hay muchos puntos extrapolados, por lo menos en la De periferia. hecho, en el QS sale en amarillo como si el paciente como si el párpado estuviera influyendo en la prueba. Entonces, no sé, a mí me Es parece, una prueba que se podría repetir, pero aún así sigue siendo fiable, porque igual nos importa bastante más los puntos centrales que la periferia. Al menos así lo... Ya con esta topografía podemos identificar el tipo de cirugía refractiva del paciente previamente. Ahora, para efecto, no sé, si tú me dices, vamos a planificar una personalizada para este paciente, claramente esta topografía se tiene que repetir, ¿verdad? Exacto. Para poder evaluar los 3 milímetros centrales de la curvatura, eventualmente con lo que tenemos es suficiente, ¿verdad? Por lo menos así lo veo yo. Adelante, Tomás. Exacto. Entonces, bueno, acá bien rápido, que ya encontramos en los exámenes previos, catarata, al menos de ojo izquierdo, y una cirugía refractiva previa en ambos ojos. Entonces, ¿cómo tenemos el cálculo de lente intraocular? Al ya haber sido sometida... lo cierto es que esto, más que nada, no es como pregunta, sino que es para conversarlo yo. Bueno, adelante. Entonces, al ya haber sido sometida a una cirugía refractiva anteriormente, los valores dados por los diferentes exámenes saldrán alterados de cierta manera y no se deben utilizar las fórmulas convencionales como Hoffer-Q, Haigis, SRKT y Holiday, sino que se aplica la fórmula Haigis-L, puesto que es usada para ojos con cirugía corneal previa. Puede ser Haigis-L hipermetrópica o Haigis-L miópica. Entonces, aquí encontramos una disyuntiva. En la utilización de esta fórmula se nos propone otra dificultad. Esto debido a que la fórmula Haigis-L no deja ingresar datos de forma manual. Por ende, no se puede ingresar el valor del largo axial obtenido por medio de la ecobiometría de inversión en Ion Master, lo que nos imposibilita obtener un cálculo de lente intraocular. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí les muestro un video, más que nada como para que vean que aquí están mis datos por si acaso, que si yo hago la fórmula de SRKT, yo puedo cambiar los datos de largo axial y de queratometrías. Pero si yo me voy a Haigis-L, que debería irme en un momento, ahí lo cambié los datos en SRKT. Si yo voy a Haigis-L, no puedo hacer cambios de los datos de largo axial de ningún dato. Entonces, esto nos imposibilita de sacar algún cálculo de lente intraocular. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Tenemos tres opciones, pero acá coloqué dos para comentarles una un poco más adelante, o sea, de manera superficial. La primera opción es utilizar la ecobiometría de inversión, lo que nos dejará obtener largo axial en ojo izquierdo donde se presentaba la catarata densa. Ahí ingresamos todos los datos que nos sirven para el cálculo de lente intraocular y se cambiarán las constantes a utilizar dependiendo del equipo. La segunda opción, que es como más que nada como para comentarla, es la compra de fórmulas por internet. Entonces nosotros obtenemos todos los datos de los exámenes ya previos y colocamos todos los datos que nos sirvan en las fórmulas por internet y tenemos un cálculo de lente intraocular. Y la tercera, que es la que nos importa en este caso, es el
utilizar el TrueNet Power o EKR en caso de no tener historial clínico antiguo del paciente operado de láser. Acá hacemos uso de la topografía corneal Pentacam para poder obtener el TrueNet Power o TrueNet Corneal Power y el EKR, y luego este valor reemplaza las queratometrías en el cálculo de lente intraocular. Posterior a esto se elige la fórmula a utilizar, en este caso SRKT. Me quiero detener un poco para conversar acerca de esto, ya que sabemos que la cirugía refractiva altera la curvatura corneal e introduce errores tanto en la medición de las queratometrías como en la posición efectiva del lente. Esto lo vimos en el caso del Pentacam y de EOL Master, que nos dieron queratometrías muy bajas. Y estos errores pueden inducir a una subestimación de la potencia del lente intraocular en ojos con cirugía refractiva miópica y a una sobreestimación del lente en ojos con cirugía refractiva hipermetrópica. Por tanto, aquí les presento el mapa de Holiday EKR, que es un informe generado por Pentacam, el que nos proporciona información sobre el poder óptico de la córnea. Utiliza datos de la espesor corneal y de la topografía para calcular el poder refractivo en distintos puntos de la córnea. Este mapa nos es útil ya que es útil para la planificación de la cirugía de catarata o la cirugía refractiva, ya que evalúa la cantidad de corrección necesaria y ayuda a determinar la potencia adecuada del lente intraocular para hacer la medición del lente intraocular. A ver, Entonces, Tomás, explíquemelo de nuevo, pero ahora sin leer. Porque. Ya, lo que pasa, ya. Sí. Lo que hace este mapa, ¿cómo conseguimos este mapa? Utilizamos la ley de Snell, el índice por lo menos de refracción de la córnea, y hacemos el cálculo con la cara anterior del lente y con la cara posterior del lente. Se hace como la resta, por así decirlo, y luego se hace un símil con un ojo normal, porque el EKR se ocupa en ojos que tengan alguna alteración, sea, por ejemplo, refractiva o en casos de queratocono. Entonces, lo que hace el mapa EKR, toma la cara anterior de la córnea, la cara posterior, hace no me acuerdo si una suma, ahí si me pueden corregir después, el que sepa del EKR, es una suma o una corrección, sumándole el índice de refracción corneal, y hace un símil con lo que sería un ojo normal, y nos da valores, en este caso el EKR 65 flat K1 y el step K2 del EKR 65 que se ven por acá al medio, los que serían similares a un ojo normal en la curvatura sagital, un mapa de curvatura sagital. Entonces, con estos datos que tenemos acá, podríamos ingresarlo en las queratometrías de EOL Master, en alguna fórmula, en este caso SRKT, para poder hacer el cálculo del lente intraocular. No sé si ahí quedó más claro o... Mucho mejor que leyendo el tema. Adelante. Eso, más que nada eso. También decir que más que el EKR 65 toma como la potencia en un 65% de la potencia corneal, y aquí podemos ver los distintos diámetros de zona en condiciones mesópicas que hace el equipo. Entonces, en este caso es 4,5, pero acá podemos ir cambiando los valores de queratometrías dependiendo de la zona central del paciente. Y entonces, bueno, más que nada, decir que entonces ya teniendo los datos de largo axial de la ecobiometría de inmersión, los datos de queratometrías de EKR de Pentacam y los otros datos que nos da EOL Master, sea de cámara y de white to white, nosotros colocamos todos estos datos, los juntamos en EOL Master en lo que sería la fórmula SRKT, y podríamos tener un cálculo de lente intraocular correcto. Entonces, como conclusión, hay que conocer la importancia de conocer los equipos en los centros que se trabaja y no asumir que todos funcionan de la misma forma, conociendo así sus capacidades y limitaciones. En este caso podemos ver que EOL Master sufre la limitación de no poder colocar ciertos datos en ciertas fórmulas, lo que nos impide a veces hacer el cálculo de lente intraocular de manera correcta. A pesar de ser un caso relativamente raro en la actualidad, a medida que pasen los años se irán encontrando cada vez más de estos casos. Esto debido a la creciente popularidad y acceso a la cirugía refractiva. Y esto también nos supone un problema, ya que es necesario estandarizar alguna fórmula o procedimiento para este tipo de casos, ya que es primordial asegurar la calidad del servicio brindado, puesto que todo esto se verá reflejado en la visión del paciente y en las expectativas que este mismo presente. Acá ahora tenemos... Tomás, nuevamente, vuelvo atrás. Nuevamente. Sí. Sin leer. ¿Cuáles son las conclusiones? De que en caso de que tengamos un paciente con cirugía refractiva previa, en este caso miópica, los datos que tenemos de queratometría no son fiables, ya que el lente intraocular que va a hacer el cálculo el EOL Master no va a ser correcto. Nos va a dar
subestimación de la potencia del lente intraocular. Entonces no nos va a servir ese cálculo de lente intraocular que tenemos con con el IOL-Master que tenemos acá atrás. Ok. Estos cálculos de lente intraocular no van a ser correctos. Entonces lo que tenemos que hacer con esto, en este caso, es cambiar las keratometrías que nos dio IOL-Master, utilizar el mapa de EKR, que es un ajuste de las keratometrías. Después, en casos de ojos que tengan una diferencia en su espesor corneal, se hace el mapa de EKR y estos datos, estos keratometrías que nos da acá, serían las correctas para el uso del cálculo del lente. Por ahí, eso queda más claro. Ok. Eso. Es que, no sé, eso pensé que había dicho cuando dije ocupar estos datos para hacer el cálculo. Que También, no quiero que lea, porque en el fondo su capacidad, en el fondo estamos hablando de capacidad de razonar. Cuando usted lee sí, un texto, finalmente no está generando ningún raciocinio más allá de los datos que usted previamente expuso. Sin embargo, usted ujú, tiene la capacidad de hacer razonar en torno a los datos que usted presentó. ¿Ok? Porque esa es la perfecto. habilidad que nosotros necesitamos desarrollar para los exámenes de título. Ujú. ¿Entienden? Más allá de decir algo Exacto. de memoria, para ver si realmente entiende lo que usted mismo nos está proponiendo aquí. ¿Ya? Ujú. Y no estoy de acuerdo que es relativamente raro en la actualidad. Yo creo que no es tan raro. Cada vez es más frecuente. Es que por eso mismo, porque ahora, o sea, se ven, he conversado con la profesora y dice que en realidad son casos que se van a ir viendo más y más, que está recibiendo cada vez más casos de estos pacientes que tienen una cirugía refractiva antigua y que ahora están produciendo o sea, se está gestando la catarata, la están notando y van al médico para hacer una cirugía, para programar una cirugía y se hacen estos exámenes y hay ciertos equipos, en este caso está el Master 500, que no logra hacer ese tipo de cálculo. Entonces, cada vez vamos a ir viendo más y más de estos casos. Nosotros que somos una generación más nueva, nos va a tocar ver cada vez más de estos casos. Y es importante que conozcamos este tipo de herramientas que nos facilitan los equipos para nosotros poder después integrarlos y lograr hacer un buen cálculo, porque al final lo que nosotros buscamos es que el paciente entre a la cirugía, le pongan un lente y termine viendo bien. De acuerdo. Eso para nosotros es lo importante. Adelante. Entonces aquí tenemos unos papers que ocupé el Use of TrueNet Power in Intraocular Lens Power para el cálculo, para el cálculo de ojo con cirugía refractiva miópica, que habla acerca de cómo el uso del TrueNet Power, que es otro mapa que nos da Pentacam, que aparte del EKR, y en general hablaba de que en comparación con el uso del método del historial clínico, que es cuando ya se tienen todos los datos preoperatorios y postoperatorios del paciente para el cálculo del lente intraocular, no da tanta diferencia clínica, no da una diferencia clínica significativa. Da una diferencia de más o menos 0,5 dioptrías al final con el cálculo del lente. Entonces, en caso de que no tengamos estos datos que tienen que tener los doctores, que tenemos que tener nosotros para el cálculo del lente, y no tenemos estos datos, nosotros podemos ocupar el Pentacam, podemos ocupar la topografía corneal para tener un cálculo, tener las keratometrías y poder ocuparlas para el cálculo del lente intraocular. Y en la actualidad, es más, creo que lo dijo usted antes en la presentación, el TrueNet Corneal Power, que es como que ocupa más datos del Pentacam para poder darnos el poder corneal total. Y eso que también es más utilizado ahora en la actualidad para el cálculo del lente intraocular post cirugía refractiva. Aquí también tenemos problemas con las medidas del poder corneal estándar y fórmulas de lente intraocular, sea con cirugía refractiva y queratectomía real. Y eso fue todo. Bien, Tomás, muchísimas gracias por el caso clínico. Efectivamente, yo creo que era raro, pero yo creo que es raro hace 5 años atrás. Hoy día cada vez aparecen más casos y sí estoy de acuerdo que cada vez van a ir apareciendo más. De hecho, lo raro es que la señora tenga 80 años y a los 80 años se esté operando catarata. Habitualmente la gente hoy en día Exacto. es joven de catarata. O sea, ya tiene un ojo operado y ahora va por el segundo a los 80 años, entonces igual es como raro, por así decirlo. Pero a mí yo me pregunto, ¿cuándo se operó de cirugía refractiva? Eso es la pregunta que al final uno le hace a los pacientes de esta edad, de 80 años, igual no deben saber
¿Y van a con, decir, no, me operé hace muchos años, ya no me acuerdo. y Y con ahí es cuánto cuando uno igual superó? tiene que, ¿Me entiendes? sí, ¿Y con cuánto superó? ¿Se operó y quedó en métrope y después la miopía continuó progresando? ¿O eso disminuyeron? es lo que no se sabe. Simplemente hicieron una cirugía refractiva para quitarle. Porque esta señora, ¿cuánto tenía de refracción? Eso no se sabe. No, no tenemos Por el la agudeza 31, visual, no hay nada. por el 32, por el largo. Ah, debe haber tenido un menos 9, quizá, no. Entonces, A ver, la sí, operaron de refractiva del -9 porque una córnea bastante delgada. sí, pues no, la ablación debe haber sido muy, como bien grande. Claro. O al menos la deben haber dejado no tan en métrope. Igual Y, deben haberla dejado relativamente miope. y la cirugía del ojo derecho de cataratas la hizo perder un número importante de células, Exacto, ya está casi. de células endoteliales. Ujú. Entonces, es un caso complejo, ¿ah? Interesante el caso, ¿ah? Le falta ahí revisar algunos detalles respecto a las imágenes, ¿ok? Y a los muchachos, hay que repasar refractiva, porque están lentos en la inscripción y la capacidad de razonar en torno a los resultados de la imagen. Eso, muchachos, que estén muy bien, muy buenas noches, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chao, chao, hasta luego. Luego. Chao. Chao, chao. Por eso viene